Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Espero se encuentren bien, siempre con la bendición de nuestros padres celestiales. Hace unos días hice dos publicaciones acerca de lo que sucede en Nicaragua, las repercusiones o las secuelas que esto va a dejar en esta parte del mundo poco a poco. Me refiero a las persecuciones contra los líderes de la Iglesia Católica en dicho país, el secuestro al representante del clero católico en Nicaragua, la captura y su posible secuestro. Esas son las últimas noticias. Los incendios en en los pueblos más alejados de la capital, de las pocas iglesias que hay, el saqueo y la destrucción de las esfinges de los santos o de los pocos santos que los fieles creen, como acá creemos en San Benito. Allá también hay santos que los fieles, los pocos fieles que se aferran a ellos para pedir clemencia y piedad a nuestro Padre Celestial. La desesperación del pueblo, el encarcelamiento de un pastor que se enfrentó con el señor Ortega, con el presidente, para que deje a ese país libre y no lo lleve o no lo hunda más de lo que ya está. Por decir eso, ese hombre está preso. Y muchas cosas más que me cansaría de repetirlas. ¿No? Lo que está sucediendo acá, cada día estamos peor. Y esa historia que ya sabemos me ha llevado a decidir algo. Y lo he meditado varios días. Porque me voy a meter en un tema bastante delicado. Me voy a meter en un tema donde es la única manera que tenemos en este momento para en cadena, los pocos o los muchos que fueren, con fe, nos dediquemos en estos días que van a ser muy, muy fuertes, ¿ok? Por el posible conflicto que rebrota entre Nicaragua y Colombia. No nos olvidemos que el ejército ruso ya estaba instalado en Nicaragua y que el conflicto con Colombia hace muchísimos años que la misma Haya ya lo archivó, pero Nicaragua no da su brazo a torcer y asesorado por los europeos, por los rusos, por el señor Putin, está respaldándolos. La llegada de los rusos a Venezuela y su instalación en la frontera con Colombia ha hecho que el presidente, no sé si ya falleció, Petro, entre en un estado crítico de salud. Me parece que ya falleció, creo que lo he leído. Sí, y por consiguiente el pueblo esté un poco a la deriva y sumamente preocupado por lo que se puede venir. ¿Se imagina una guerra o un conflicto en esta parte del mundo? Un ejército colombiano contra un ejército ruso. La llegada a Venezuela, ya sabemos que eso es de hace muchísimos años, pero todo esto me ha hecho decidir de que a partir de mañana o pasado, esta es una pequeña introducción de lo que pienso hacer. Ojalá que los pueda ayudar, vamos a necesitarlo. Vamos a tener una corta capacitación acerca de entender lo que contiene o para qué fue creado el libro del Sefer Yetzirah. Este libro del Sefer Yetzirah, no sé si lo han escuchado, paralelamente con el Zohar, ¿ok? Y la Cábala que los une, fueron creados única y exclusivamente para la salvación del ser humano. Las manos oscuras y las manos negras siempre trataron de direccionarlo hacia magia negra y se le prohibió al habitante que lo lea. Pues eso era totalmente falso porque desde el siglo I podemos estudiarlo, podemos entenderlo y podemos ser en un momento determinado cabalistas. Que es cabalista es el buscador de la verdad de la manera que fuere, con nuestro creador de la mano. Así de sencillo. Sin miedo a nada, decidido a salvarse y salvar a los suyos para que regresen al lugar de donde salimos. ¿Ok? Este libro es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar las pautas de cómo llegar a un estado de supraconciencia que jamás quizás lo han escuchado. Hay nivel de conciencia, nivel de estado de conciencia y nivel de supraconciencia que te hace uno con el Padre. Vamos a desarrollar, ¿ok? Varios sentidos, principalmente los extrasensoriales que nos van a conectar con el universo. Vamos a poder entender qué es el árbol de la vida. Realmente
la explicación acerca del árbol de la vida. Vamos a tocar temas de la Sefirot, que ya las había tocado antes. Vamos a tocar temas acerca del significado de las 22 letras hebreas y lo que significa permutación. Vamos a tocar temas acerca de lo que es poder descifrar o poder entender los códigos ocultos que hay y aplicarlos. Llegado un momento, según la historia, Abraham, que inicialmente fue astrólogo, luego se convirtió en cabalista, y muchos cabalistas durante toda la historia desafiaron a la misma naturaleza. O sea, fíjense el poder y la magnitud de este libro, que solamente el original, el verdadero, tiene 60 páginas, que fueron suficientes, que le fueron dictadas a Abraham para que nos deje, ¿ok?, todo por escrito a través del Creador, por revelación del Creador, ¿ok?, lo que tenemos que hacer para la salvación. La finalidad que tenemos todos en este mundo es estudiar este libro. Primero, entender qué es la cábala, qué es ser un cabalista, leer o escuchar acerca del libro del Zohar, el libro de la creación, y leer, preocuparnos por leer y buscar información acerca del Sefer Yetzirah, que simple y sencillamente, desde mi punto de vista, es un manual de crecimiento espiritual. ¿Sí? Porque para llegar a la supraconciencia tienes que pasar 10 niveles, que tiene mucha relación con los 10 mandamientos que nos engañaron una vez más. ¿Ok? Los 10 mandamientos están incompletos y se refieren a las 10 sefirot que tenemos que pasar para el desarrollo del alma. Hay un desarrollo del alma y hay un desarrollo del cuerpo y el alma. Son dos cosas distintas. Eso vamos a ir explicándolo poco a poco. Sí, vamos a entender qué es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. ¿Sí? Y principalmente vamos a poder entender cuál es la finalidad o el fondo que tienen esas 22 letras hebreas que fueron creadas y dejadas hasta la actualidad, las cuales durante todos estos años han sido muy pocas personas las que han podido descifrarlas. ¿Qué cosa se necesita para hacerlo? Permutar. ¿Qué es permutar? Encontrar los mensajes ocultos en las escrituras o descifrar figuras jeroglíficos o señales que dejaron mediante las tablillas, los rollos y todos aquellos escritos que he encontrado hasta la actualidad. ¿Me dejo entender? Todo eso, esas 60 páginas, contienen lo que les estoy mencionando y me gustaría, y voy a hacerlo, espero sea valorado, ¿sí? Voy a hacerlo con la única finalidad de poder despertarles esa curiosidad o sacarles esa chispa divina que todos tenemos para que nos preocupemos, porque se vienen cosas peores aquí en Perú, se los voy adelantando, y valgan verdad con la humildad del caso. ¿Sí? Acierto siempre y a veces me da mucha pena, pero tenemos que estar preparados para lo que se viene. Hemos escuchado a Pedro Castillo, a nuestro presidente, muy aparte de lo que dijo cuando tomó el mando, ¿sí? Advertirle a los extranjeros que tienen pocos días, pues hace un día lo he vuelto a decir, pero con más énfasis y con más tono amenazante preocupa, porque no nos olvidemos que hay 10 policías para 500 delincuentes, entonces por ahí la cosa se complica. Sí, entonces hay que cambiar toda una estructura policial para poder enfrentar a todo lo que se vive en este país, cosa que es increíble por todos lados. Pero bueno, no hay que juzgarlo, no hay que prejuzgar a nadie, simplemente hay que preocuparnos por pedirle al Creador que nos oriente y nos ayude. Él es el único que nos puede salvar o evitar que caigamos en cualquier tipo de desgracia. ¿Sí? El COVID sigue, la viruela del mono, sabe Dios qué va a venir. Seguimos usando la máscara, la quieren quitar, no la quieren quitar, hay un debate, hay un enfrentamiento. Y esto es un dime que te diré que más parece discusión en un callejón sin menospreciar a nadie, ¿ok? Sino que es un dicho, ¿sí? En las cuales el que más grita más gana, ¿no? O el que más fuerte tiene más gana. Y esto no es así. Acá tenemos que razonar y pensar bien las consecuencias, porque actuar por impulso en este momento nos puede traer fatales consecuencias. En lo personal, en lo laboral, en el ámbito social, ¿ok? Y
como país. Sí, no sé si han visto la noticia del ejército ruso que está instalado en Nicaragua. Ya está instalado desde el 31 de julio. Hace meses están viniendo, pero desde el 31 ya están instalados, han puesto una base militar. Colombia, su presidente me parece que falleció. Ok, entonces hay un conflicto por unas islas caribeñas, los cuales hace muchísimos años la Corte de la Haya ya lo había archivado. Pero eso es un pretexto, quizás, o no sé cómo llamarle, para que esta parte del mundo se vea dominada por los rusos. Estados Unidos siempre lo sacan del camino, está China, está Taiwán, todo el mundo se está enfrentando con todos y se dan cuenta. Entonces, esto no es juego, esto es bastante serio. Y espero que mediante esta capacitación, clase, como quieran llamarle, que la voy a compartir de todo corazón, ¿sí? Espero poder orientarlos un poco hacia qué cosa leer. Nadie les dice que se bauticen, ni que salten en la esquina, ni que griten, ni que lloren, no. Ni que pongan la mano a nadie y le digan ya está salvo, no, eso no es. Llevar a Dios es primero estudiar, buscarlo hasta que lo podamos encontrar, entender por qué estamos acá, estudiar, prepararnos y poder salvar primero a los nuestros y después, si queremos, predicar. Y eso nace poco a poco. Que Dios me lo bendiga mucho, señores, cuídense bastante.